No puede ser, Fernando murmuró apretando el teléfono con fuerza, mientras su asistente le explicaba la situación al otro lado de la línea. La vieja hacienda familiar en Michoacán, el lugar donde había perdido a su hijo hace más de una década, estaba en ruinas. Los trabajadores locales habían reportado que el lugar estaba prácticamente abandonado, salvo por la presencia de una empleada que seguía ocupándose del sitio como podía. Fernando cerró los ojos un instante, el dolor de ese día regresando como un golpe. Emilio, su único hijo, había desaparecido sin dejar rastro en ese lugar. ¿Quién es la persona que se quedó ahí?, preguntó, cortante. Una mujer llamada Isabel Morales. Ha estado viviendo ahí desde entonces. Nunca pidió nada, solo se quedó. Fernando se frotó las sienes, luchando con la duda. Sabía que regresar a la hacienda no era solo enfrentar su pasado, sino también remover heridas que nunca habían sanado. Sin embargo, algo en el tono de su asistente le había inquietado. ¿Por qué alguien seguiría viviendo ahí después de tantos años? «Prepara el avión», ordenó tajante. «Salgo mañana temprano». Cuando Fernando llegó a la hacienda, el tiempo parecía haberse detenido. Las viejas paredes seguían en pie, pero desgastadas por los años. El sonido de los gallos y los pasos en la tierra seca le hicieron recordar los días felices con Emilio, jugando en el patio trasero. Pero esa imagen se esfumó en cuanto vio a Isabel, una mujer delgada, con el rostro marcado por el trabajo y los años. Salió de la casa principal limpiándose las manos en un delantal. Le dedicó una mirada desconfiada antes de hablar. «Señor Ruiz, no esperaba verlo aquí», dijo con un tono neutro. «Ni yo esperaba venir», respondió Fernando sin quitarle la vista de encima. «¿Qué hace usted aquí?». Isabel vaciló, pero respondió con firmeza. «Cuando los dueños dejaron la hacienda, alguien tenía que cuidar el lugar. Nadie me dijo que me fuera, así que me quedé». Fernando cruzó los brazos, escéptico. Había algo en su actitud que no encajaba. Antes de poder presionar más, un ruido llamó su atención. Un niño de unos 10 años apareció corriendo desde el patio trasero, su cabello castaño desordenado y los ojos brillando de curiosidad. «¡Mamá!», gritó el niño al acercarse. Fernando sintió que el aire le abandonaba. Había algo en ese niño, algo familiar. Observó al pequeño correr hacia Isabel, quien lo recibió con una sonrisa nerviosa y una mano protectora sobre su hombro. «Él es Daniel, mi hijo», dijo Isabel rápidamente, como si supiera lo que Fernando estaba pensando. Fernando no respondió de inmediato. Su mirada se quedó fija en el niño, en sus gestos, en el tono de su voz. El parecido era imposible de ignorar, pero no dijo nada. En cambio, volvió su atención a Isabel. «Tendremos que hablar, y será hoy mismo», dijo, su voz dura como el acero. Isabel asintió lentamente, apretando el hombro de Daniel. «Claro, señor Ruiz, pero primero déjeme preparar algo de comer. Ha tenido un viaje largo». Fernando no respondió. Solo observó mientras Isabel entraba con Daniel en la casa, la inquietud creciendo en su interior. Algo no estaba bien, y no iba a descansar hasta averiguar qué era. Isabel cerró la puerta detrás de ella y se apoyó un momento contra el marco, respirando hondo. Su mente corría. Había visto la forma en que Fernando miró a Daniel. Lo había notado, el parecido. Era solo cuestión de tiempo antes de que las preguntas comenzaran. Isabel sabía que este día llegaría, pero nunca se había sentido realmente preparada. «¿Quién era ese hombre, mamá?», preguntó Daniel, inclinando la cabeza con curiosidad. «Es el dueño de la hacienda, hijo. Está aquí para revisar cómo está todo», respondió Isabel con voz calmada, intentando mantener su habitual seguridad. Daniel no parecía satisfecho con la respuesta, pero no insistió. Era un niño observador, más de lo que Isabel a veces podía manejar. Sin embargo, por ahora, ella necesitaba mantenerlo ocupado. «¿Por qué no terminas de limpiar los juguetes en el patio? Yo prepararé algo para que comamos juntos», sugirió, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Daniel asintió y salió corriendo. Isabel se quedó unos segundos en silencio antes de ir a la pequeña cocina de la casa. Sus manos temblaban mientras sacaba los ingredientes para preparar comida. Habían pasado más de 10 años desde que decidió quedarse en la hacienda, criar a Daniel y trabajar en el anonimato, pero todo eso parecía a punto de desmoronarse. Mientras tanto, en el exterior, Fernando caminaba por los terrenos de la hacienda. Cada rincón parecía traer recuerdos,
Emilio jugando cerca del gran árbol de guayaba, riendo mientras corría detrás de una pelota. Sacudió la cabeza, intentando no caer en la nostalgia. Su hijo se había ido, y con él la parte más feliz de su vida. Llegó al patio trasero donde Daniel estaba organizando unos juguetes viejos. El niño lo miró de reojo, curioso pero cauteloso. Fernando decidió acercarse. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con un tono que intentaba ser amable pero sonaba más serio de lo que pretendía. «Ordenando esto», respondió Daniel sin mirarlo, concentrado en su tarea. Fernando se agachó, observándolo más de cerca. Había algo en la forma en que el niño se movía, en su postura, algo increíblemente familiar. «¿Te gusta vivir aquí?», preguntó. Daniel levantó la mirada y se encogió de hombros. «Es tranquilo, a veces aburrido, pero mi mamá dice que es mejor que estar en la ciudad». Fernando no supo qué responder. Había esperado cualquier cosa menos la honestidad desarmante del niño. Se quedó en silencio por un momento, estudiándolo. Luego, decidió cambiar el tema. «¿Qué edad tienes?». «10», respondió Daniel mirando a Fernando con curiosidad. El corazón de Fernando dio un vuelco. 10 años. Era exactamente la edad que Emilio habría tenido si no hubiera desaparecido. Trató de ocultar su reacción, pero el niño parecía notarlo todo. «¿Por qué me mira así?», preguntó Daniel, con una franqueza que dejó a Fernando sin palabras. «Disculpa, creo que me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo», dijo finalmente, levantándose. Daniel lo miró con interés, pero antes de que pudiera responder, Isabel apareció en la puerta trasera. Su rostro estaba tenso, pero su voz era tranquila. «La comida está lista», anunció. Fernando asintió y siguió a Isabel dentro de la casa. Durante la comida la tensión era palpable. Isabel apenas hablaba, enfocándose en servir la comida y mantener el ambiente ligero. Daniel, sin embargo, no paraba de hacer preguntas sobre Fernando. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Fernando respondía con monosílabos, pero no podía dejar de observar al niño. Había algo más que simple curiosidad en él. Había una chispa, una energía que le recordaba demasiado a Emilio. Finalmente, después de que Daniel se fue a su cuarto, Fernando cruzó los brazos y miró a Isabel fijamente. «No voy a andarme con rodeos. Ese niño...». Daniel hizo una pausa, midiendo sus palabras. «Es idéntico a mi hijo cuando tenía su edad. Quiero saber la verdad, Isabel. ¿De dónde vino?». El rostro de Isabel se endureció. Tomó aire sosteniendo la mirada de Fernando. «Él es mi hijo. No hay nada más que decir». «No te creo», respondió Fernando, su voz baja pero cargada de sospecha. «Y no me iré de aquí hasta que lo averigüe». Isabel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía que no sería fácil convencer a Fernando de lo contrario, pero tenía que intentarlo. Había protegido a Daniel durante una década, y no iba a dejar que alguien se lo arrebatara, incluso si ese alguien era su verdadero padre. Esa noche, Fernando no pudo dormir. Se quedó en la pequeña habitación de huéspedes, tumbado en la cama, mirando el techo. Las preguntas se acumulaban en su mente, cada una más insistente que la anterior. ¿Por qué ese niño era tan parecido a Emilio? ¿Por qué Isabel estaba tan nerviosa? Y lo más importante, ¿qué estaba escondiendo? Se levantó de la cama, decidido, abrió la puerta con cuidado y caminó por el pasillo en silencio. Desde la cocina, vio una luz tenue. Isabel estaba sentada en la mesa, sosteniendo una taza de café con ambas manos, perdida en sus pensamientos. No parecía haberlo notado, pero cuando Fernando dio un paso adelante, ella levantó la mirada rápidamente. «¿No puede dormir, señor Ruiz?», preguntó con una voz que intentaba sonar neutral. «No cuando hay tantas preguntas en mi cabeza», respondió él, sentándose frente a ella sin pedir permiso. Isabel apretó los labios y desvió la mirada. Sabía que Fernando no se iba a detener hasta obtener respuestas, pero no estaba lista para enfrentarlo. «No todavía. No hay mucho que pueda decirle, señor Ruiz», dijo finalmente, mirando su taza. «Daniel es mi hijo. He trabajado aquí durante años. Eso es todo». Fernando golpeó la mesa suavemente con la palma de la mano, su frustración evidente. «No me trates como un idiota, Isabel. Sé que algo está mal. Ese niño... No puedes esperar que crea que es casualidad que se parezca tanto a Emilio». El nombre de Emilio cayó como un peso en la habitación. Isabel cerró los ojos un momento, intentando controlar su respiración. Sabía que si decía algo más, corría el riesgo de revelar lo que tanto había intentado ocultar. «Le digo la verdad.
Daniel no tiene nada que ver con su hijo, respondió aunque su voz carecía de convicción. Fernando la miró fijamente, como si tratara de leer su mente. Después de unos segundos, suspiró y se recostó en la silla. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo casi en un susurro. Durante 10 años he vivido con el peso de haber perdido a Emilio. 10 años pensando en qué pude haber hecho diferente. Y ahora apareces tú, con este niño, y todo se siente confuso. Isabel sintió un nudo en la garganta. Quería decirle la verdad, explicarle lo que había sucedido, pero el miedo la paralizaba. ¿Qué haría Fernando si supiera que había criado a su hijo como propio? ¿Se lo arrebataría sin pensarlo 2 veces? Lo siento por lo que pasó con Emilio, dijo finalmente. Pero Daniel no tiene nada que ver con eso, es mi hijo y siempre lo será. Fernando no respondió, solo la miró un momento más antes de levantarse. Voy a descubrir la verdad, Isabel, te lo advierto. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándola sola. Isabel apoyó la cabeza en sus manos, tratando de contener las lágrimas. Sabía que Fernando hablaba en serio, y eso solo significaba una cosa. El tiempo que había pasado protegiendo a Daniel estaba llegando a su fin. Al día siguiente, Fernando se levantó temprano y pidió a su asistente que iniciara una investigación. Le pidió que contactara a alguien en la ciudad para revisar archivos, registros, cualquier cosa que pudiera darle pistas sobre Isabel y el niño. Mientras tanto, Fernando volvió al patio trasero, donde Daniel jugaba con una pelota. El niño lo miró con curiosidad, pero esta vez no parecía tan reacio a interactuar. ¿Otra vez aquí?, preguntó Daniel con una sonrisa tímida. Fernando se inclinó un poco, apoyándose en sus rodillas. Digamos que tengo un poco de tiempo libre, respondió con una ligera sonrisa. Daniel lo miró por un momento antes de lanzar la pelota hacia él. Fernando la atrapó con torpeza, pero logró devolverla. Jugaron en silencio durante un rato, un intercambio simple pero cargado de emociones. Fernando no podía dejar de notar cómo los gestos de Daniel, su risa, incluso la forma en que inclinaba la cabeza, le recordaban tanto a Emilio. Finalmente, Fernando se sentó en el suelo, exhausto. «Eres bueno con esa pelota», comentó respirando con dificultad. Daniel se rió orgulloso. «Mi mamá me enseña. Siempre dice que no importa si estamos en un lugar pequeño, podemos divertirnos». Fernando lo miró, sintiendo una punzada en el pecho. Había pasado tanto tiempo enterrado en su trabajo, en su dolor, que había olvidado lo que era disfrutar de los pequeños momentos. «Tienes suerte de tener una mamá así», dijo finalmente. Daniel asintió, pero luego lo miró con curiosidad. «¿Y usted? ¿Tiene hijos?». La pregunta tomó a Fernando por sorpresa. Tragó saliva y miró al niño, sintiendo un peso en su pecho. «Tenía un hijo, pero ya no está conmigo». Daniel frunció el ceño, preocupado. «¿Se fue?». Fernando apartó la mirada, incapaz de responder. Solo asintió. El niño se quedó en silencio por un momento antes de levantarse y acercarse a él. «Tal vez vuelva algún día», dijo, con la inocencia de un niño. Fernando lo miró, conmovido por la simpleza de sus palabras. Algo dentro de él le decía que ese niño no solo estaba hablando de esperanza, estaba hablando de algo que no entendía del todo, pero que ya estaba cambiando su vida. Fernando regresó a la casa después de su conversación con Daniel, su mente revuelta por las palabras del niño. Cada gesto, cada mirada lo llevaba de vuelta a recuerdos de Emilio. Era como si su hijo estuviera frente a él de alguna manera, pero la lógica se resistía a aceptar lo imposible. Necesitaba respuestas y las necesitaba pronto. Mientras tanto, Isabel no perdía de vista a Fernando. Lo observaba desde la ventana de la cocina, nerviosa. Sabía que el hombre estaba buscando algo y su instinto le decía que no se detendría hasta encontrarlo. Tenía que pensar en una manera de proteger a Daniel antes de que fuera demasiado tarde. Fernando llamó a su asistente mientras caminaba por el terreno de la hacienda, lejos de oídos curiosos. «¿Encontraste algo?», preguntó, su tono más urgente de lo habitual. «Sí, señor. Revisé los registros que pidió. No hay acta de nacimiento para un Daniel Morales en Michoacán ni en los estados cercanos durante el año que supuestamente nació. Es como si el niño no existiera oficialmente». Fernando se detuvo en seco, apretando el teléfono. «¿Nada en absoluto?», insistió, su voz baja pero cargada de tensión. «Nada, pero eso no es lo más extraño. Revisé los movimientos de la hacienda desde que usted la dejó, y parece que la señora Morales
No tiene familia cercana registrada en la zona. Si Daniel es su hijo, debería haber algún rastro de su padre, o al menos de algún otro pariente, pero no hay nada. El corazón de Fernando se aceleró. Las piezas empezaban a encajar, pero aún faltaba la verdad. Y la única persona que podía dársela era Isabel. Esa tarde, Fernando esperó a que Daniel saliera a jugar y aprovechó para enfrentar a Isabel. La encontró en la cocina, limpiando el fregadero con movimientos mecánicos. No levantó la vista cuando él entró, pero su rigidez la delataba. «Ya basta, Isabel», dijo Fernando, su tono firme. «No sigas con este juego. Sé que hay algo que no me estás diciendo». Isabel soltó el trapo y se giró hacia él, con los ojos llenos de determinación. «Ya le dije todo lo que necesita saber, señor Ruiz. Daniel es mi hijo, y eso es todo». Fernando dio un paso adelante, sin apartar la mirada. «No hay registros de su nacimiento. No hay nada que pruebe que siquiera existió hasta ahora. ¿Me vas a decir que eso es normal?» El color desapareció del rostro de Isabel, pero se mantuvo en silencio. Fernando suspiró, tratando de contener su frustración. «Solo quiero la verdad. ¿Quién es ese niño?», preguntó esta vez con un tono más suave. Isabel se quedó callada por un largo momento, mirando sus manos. Finalmente, habló, su voz temblorosa. Él es mi hijo en todos los sentidos que importan, señor Ruiz. Lo he cuidado, lo he criado y lo he amado como cualquier madre haría». «Eso no responde a mi pregunta», insistió Fernando, esta vez con un deje de desesperación. ¿Es él mi hijo?» Isabel levantó la mirada rápidamente, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y dolor. Pero antes de que pudiera responder, un sonido interrumpió la conversación. Era Daniel, que entraba corriendo en la casa con su habitual energía. «Mamá, mira lo que encontré», gritó sosteniendo un pájaro de madera tallada que había desenterrado en el patio trasero. La tensión en la habitación era palpable, pero Daniel no pareció notarla. Isabel se apresuró hacia él, sonriendo con un esfuerzo evidente. «Qué bonito, hijo. Vamos a lavarlo y lo ponemos en tu cuarto, ¿te parece?», dijo, guiándolo hacia el lavamanos. Fernando los observó en silencio, sus emociones un torbellino. No podía negar lo que sentía en su interior, una certeza creciente de que Daniel era Emilio. Pero si Isabel lo había criado, si lo había protegido todos estos años, ¿qué significaba eso para él? Esa noche, Fernando volvió a hablar con su asistente. «Quiero que investigues a Isabel Morales más a fondo», dijo, su tono decidido. «Quiero saber todo sobre su pasado, dónde estuvo, qué hizo, con quién habló. No dejes ningún cabo suelto». Colgó el teléfono y miró por la ventana hacia la pequeña casa donde Isabel y Daniel dormían. Sabía que estaba pisando terreno delicado, pero no podía rendirse ahora, no hasta descubrir toda la verdad, por dolorosa que fuera. Fernando recibió la llamada de su asistente a primera hora de la mañana. Había esperado con impaciencia durante días, sabiendo que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Contestó con un tono brusco, casi ansioso. «¿Qué encontraste?», preguntó sin rodeos. «Señor Ruiz, encontré algo que necesita escuchar», respondió su asistente con cautela. «Isabel Morales no tiene registros familiares en la zona ni en el resto del país. Pero lo más importante es esto. Hace 10 años, poco después de que usted reportara la desaparición de Emilio, Isabel renunció a un trabajo como empleada doméstica en una casa cercana a la hacienda y regresó aquí. Desde entonces ha vivido en la propiedad». Fernando sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Se recargó en el borde de la cama, procesando la información. «¿Y Daniel?», preguntó después de un momento. «No hay acta de nacimiento ni ningún registro oficial que lo vincule a Isabel. Según lo que encontré, el niño simplemente apareció hace 10 años, cuando ella regresó a la hacienda. Todo encaja con las fechas, señor». Fernando apretó el puño. Era imposible ignorar la verdad ahora. Daniel era Emilio. Lo había sabido desde el momento en que lo vio, pero escucharlo en palabras concretas lo dejó atónito. «Gracias», dijo, colgando el teléfono antes de que su asistente pudiera decir algo más. Esa mañana, Fernando caminó hacia la casa de Isabel con pasos decididos. Había llegado el momento de enfrentarse a ella de una vez por todas. Al llegar, encontró a Isabel en el patio trasero, recogiendo la ropa que había tendido al sol. Su rostro estaba tranquilo, pero cuando lo vio, su expresión cambió. «Necesitamos hablar ahora», dijo Fernando sin preámbulos.
Isabel dejó caer la canasta y lo miró con un gesto tenso. No creo que haya nada más que decir, señor Ruiz. Fernando negó con la cabeza, su mirada fija en ella. Lo sé todo, Isabel. Sé que Daniel es Emilio. Sé que lo tomaste hace 10 años. Quiero saber por qué. Las palabras cayeron como un martillo. Isabel retrocedió un paso, su rostro pálido. Abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Finalmente, se llevó una mano al rostro tratando de contener las lágrimas. Yo no lo robé, dijo con un hilo de voz. Entonces explícame qué pasó, respondió Fernando, sin bajar la voz. Quiero la verdad, toda la verdad. Isabel tomó aire y se sentó en una vieja silla cerca de la puerta trasera. Su mirada se fijó en el suelo mientras comenzaba a hablar. Aquella noche, hace 10 años, yo estaba trabajando aquí. Escuché una discusión en la casa principal. Usted y su esposa estaban peleando sobre el niño. Ella decía que no estaba preparada para ser madre, que la maternidad había sido un error. Decía que Emilio era una carga, que quería enviarlo lejos. Fernando sintió un golpe en el pecho. Recordaba esas discusiones con su esposa, pero nunca pensó que alguien más las hubiera escuchado. Isabel continuó. Yo no podía soportar la idea de que le hicieran daño al niño. Aquella noche, cuando todo estaba en silencio, fui a ver si Emilio estaba bien, pero cuando llegué, vi que la cuna estaba vacía. Nadie más estaba en la casa. Alguien lo había dejado en el patio trasero, envuelto en una manta, como si estuvieran esperando a que alguien lo tomara. Fernando cerró los ojos, luchando contra la marea de emociones que lo inundaba. Isabel siguió hablando, su voz rota. No sabía qué hacer. Era solo una empleada. ¿A quién iba a acudir? Así que lo tomé. No quería robarlo, solo quería protegerlo. Pensé que usted vendría por él, que arreglaría las cosas. Pero nunca lo hizo. Pasaron los días y luego las semanas y nadie vino a buscarlo. Así que decidí quedármelo. Lo crié como mío porque no podía imaginarme devolviéndolo a un lugar donde no lo querían. Fernando se quedó en silencio, procesando sus palabras. Todo tenía sentido ahora. Las desapariciones, las mentiras, el misterio alrededor de Daniel. Pero también sentía una profunda mezcla de emociones, furia por lo que había pasado, dolor por los años perdidos, pero también gratitud hacia Isabel por proteger a su hijo cuando él no pudo hacerlo. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. ¿Por qué no viniste a mí? Isabel lo miró con lágrimas en los ojos. Porque no sabía si podía confiar en usted. Yo vi cómo discutían, vi lo lejos que estaba de su familia. Temía que si se lo devolvía, Emilio terminaría siendo un niño no deseado, y con el tiempo él se convirtió en mi hijo. No podía arriesgarme a perderlo. Fernando respiró hondo, tratando de contener su rabia. Quería gritar, quería culparla por todo, pero sabía que ella había actuado pensando en lo mejor para Emilio. Y ahora, ¿qué hacía con todo esto? Voy a recuperar a mi hijo, Isabel, dijo finalmente, su voz firme. No importa lo que tenga que hacer. Isabel lo miró con una mezcla de dolor y resignación. Sabía que este momento llegaría, pero mientras Daniel estuviera bien, estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera. El silencio que siguió a la declaración de Fernando cayó como un peso sobre Isabel. Ella apretó las manos en su regazo, tratando de mantener la calma mientras el hombre que había protegido durante años a Emilio, o Daniel, como ahora lo conocía, la miraba con una mezcla de determinación y rabia contenida. No puedes simplemente llevártelo, dijo Isabel finalmente, su voz firme pero baja. Sabía que estaba enfrentando una batalla perdida, pero no podía quedarse callada. Fernando dio un paso hacia ella, con los ojos fijos en los suyos. Es mi hijo, Isabel, es sangre de mi sangre. ¿Cómo esperabas que no lo reclamara una vez que supiera la verdad? No puedes aparecer aquí después de 10 años y destruir todo lo que él conoce, respondió Isabel, levantándose de la silla. Sus manos temblaban, pero su voz era más fuerte ahora. Daniel no sabe quién eres. Para él yo soy su madre. Este es su hogar. Si lo apartas de esto, lo destrozarás. Fernando apretó los puños, tratando de controlar su frustración. ¿Y crees que no me destrozó a mí perderlo?, dijo, su voz quebrada por el dolor. 10 años, Isabel. 10 años preguntándome si estaba vivo o muerto, si estaba sufriendo. Y ahora descubro que todo este tiempo estuvo aquí, a mi alcance, y tú decidiste que no merecía saberlo. Isabel bajó la mirada,
incapaz de sostener la intensidad de sus palabras. Sabía que Fernando tenía razón en parte, pero también sabía que, en su corazón, había hecho lo mejor que podía por el niño. «No fue fácil para mí, Fernando», dijo finalmente, su voz temblorosa. «No sabes lo que es cargar con este secreto, vivir con el miedo constante de que alguien lo descubriera. Lo hice por él, porque lo amaba, y porque nadie más parecía quererlo». Fernando se pasó las manos por el rostro, tratando de calmarse. La rabia y la tristeza competían en su interior, y no sabía cómo manejarlas. Finalmente, tomó aire y habló con más calma. «Esto no se trata de lo que tú querías o de lo que yo quería. Se trata de lo que es mejor para él. Y lo mejor para Daniel es conocer la verdad, aunque sea difícil». Isabel asintió lentamente, dándose cuenta de que no tenía argumentos contra eso. Pero aún así, el miedo no la abandonaba. «¿Qué planeas hacer?», preguntó con un tono que casi sonaba a súplica. Fernando la miró fijamente antes de responder. «Primero, quiero pasar tiempo con él. Quiero que me conozca poco a poco. No voy a irrumpir en su vida y arrancarlo de aquí, pero necesita saber quién soy». Isabel sintió un leve alivio al escuchar esas palabras. Al menos, Fernando no estaba planeando llevárselo de inmediato, pero la preocupación seguía allí. «¿Y luego qué?», preguntó con un nudo en la garganta. Fernando dudó antes de responder. Sabía que no tenía todas las respuestas aún. «No lo sé, pero quiero que esto sea lo más fácil posible para él. No quiero hacerle daño». Isabel asintió, aunque todavía había dolor en su mirada. «Entonces tenemos que hacerlo juntos», dijo finalmente. «No puedes entrar en su vida como un extraño. Tienes que ganarte su confianza, paso a paso. Y yo estaré ahí para asegurarme de que no le causes más daño del que ya he intentado evitar». Fernando aceptó con un leve asentimiento. Sabía que ella tenía razón. Esto no iba a ser fácil, pero estaba decidido a hacerlo de la manera correcta, por Daniel. Más tarde esa tarde, Fernando se acercó a Daniel mientras jugaba con un balón en el patio trasero. El niño lo miró con curiosidad, pero también con una sonrisa. «¿Quieres jugar?», preguntó Daniel, sosteniendo el balón. Fernando asintió y se unió a él, sintiendo una conexión inesperada, mientras corrían y reían juntos. Durante un rato, se olvidaron de las tensiones que los rodeaban. En ese momento, Fernando vio no solo a un niño feliz, sino también una oportunidad de reparar lo que había perdido. Después de un rato, se sentaron en el suelo agotados. «Eres bueno con el balón», comentó Fernando, intentando empezar una conversación más profunda. Daniel sonrió orgulloso. «Mi mamá siempre juega conmigo. Dice que si practico lo suficiente, podría ser futbolista algún día». Fernando rió suavemente, pero luego se volvió serio. «Daniel, ¿te has preguntado alguna vez sobre tu papá?». El niño lo miró, sorprendido por la pregunta. «A veces, pero mi mamá siempre dice que no importa, que tengo todo lo que necesito con ella». Fernando asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que la conversación que venía sería difícil, pero era necesaria. «Bueno, creo que hay cosas que necesitas saber. Cosas importantes». Daniel frunció el ceño, confundido. «¿Qué cosas?». Fernando tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras antes de hablar. «Soy tu papá, Daniel». El niño lo miró fijamente, su rostro pasando de la confusión al shock. Por un momento, no dijo nada y el silencio pareció extenderse por siglos. «¿Qué?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Fernando tomó aire, preparándose para lo que estaba por venir. «Hay una historia larga detrás de esto, pero lo más importante es que soy tu papá, y estoy aquí porque quiero conocerte, porque quiero estar en tu vida». Daniel se levantó lentamente, todavía procesando lo que acababa de escuchar. Miró a Fernando, luego hacia la casa donde Isabel estaba, y finalmente salió corriendo hacia el interior. Fernando se quedó ahí, viendo cómo el niño desaparecía. Sabía que esto era solo el principio de un camino complicado, pero estaba decidido a recorrerlo, sin importar lo que costara. Isabel estaba en la cocina cuando escuchó los pasos rápidos de Daniel entrar a la casa. Apenas tuvo tiempo de girarse antes de que el niño se lanzara hacia ella con los ojos llenos de lágrimas. «¡Mamá!», gritó, abrazándola con fuerza. Isabel se arrodilló para ponerse a su altura, su corazón latiendo con fuerza al ver el rostro del niño. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué ocurrió?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. Daniel miró hacia la puerta trasera, donde Fernando seguía parado afuera,
y luego volvió a Isabel, sus palabras saliendo atropelladas. Él dijo que es mi papá. Mamá, ¿es verdad? ¿Es cierto lo que dice? El nudo en la garganta de Isabel se apretó aún más. Había llegado el momento que había temido durante años, y no había forma de evitarlo. Hijo, escúchame, comenzó, pero su voz temblaba tanto que tuvo que detenerse. Daniel retrocedió un paso, mirando a Isabel con ojos llenos de confusión y algo de dolor. ¿Es verdad o no?, insistió. Isabel respiró hondo y asintió lentamente. Sí, Daniel, es tu papá. El niño la miró fijamente, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Se quedó en silencio por un momento y luego se apartó de Isabel, subiendo corriendo las escaleras hacia su cuarto. Isabel lo llamó, pero él cerró la puerta de un golpe, dejándola sola en el pasillo. Fernando había entrado a la casa en ese momento, viendo cómo Daniel se alejaba. Isabel se levantó, girándose hacia él con una mirada llena de furia. ¿Qué hiciste?, le espetó, su voz baja pero cargada de enojo. Fernando levantó las manos en un gesto defensivo. Le dije la verdad. Merecía saberlo, Isabel. No podemos seguir escondiéndoselo. No puedes soltar algo así de golpe y esperar que lo entienda, dijo Isabel caminando hacia él con el dedo acusador. Es un niño. Su mundo entero acaba de cambiar, y tú lo hiciste sin siquiera hablar conmigo primero. ¿Y cuánto tiempo más pensabas ocultárselo?, respondió Fernando con un tono igual de fuerte. 10 años, Isabel. 10 años sin saber quién soy. No voy a dejar que sigas controlando su vida como si no tuviera derecho a conocerme. El enojo de Isabel se desvaneció un poco, reemplazado por cansancio. Se llevó una mano a la frente tratando de calmarse. No se trata de ti, Fernando. Se trata de él. Daniel no entiende lo que está pasando. Esto no es algo que puedas arreglar con palabras o dinero. Necesita tiempo. Fernando se quedó callado, dándose cuenta de que, por más razones que tuviera, Isabel también estaba en lo cierto. Había actuado impulsivamente, y ahora Daniel estaba sufriendo las consecuencias. Está bien, dijo finalmente, bajando la voz. Tienes razón, pero quiero estar aquí para él. Quiero ayudar a que lo entienda. Isabel lo miró con desconfianza. ¿Y qué pasa si no puede aceptarlo?, preguntó. Fernando apretó los labios, sintiendo el peso de la pregunta. No lo sé, pero tengo que intentarlo. Esa noche Isabel intentó hablar con Daniel, pero el niño no quiso salir de su cuarto. Ella se sentó en el pasillo, apoyando la espalda contra la pared, esperando que su hijo abriera la puerta. Mi amor, sé que estás confundido, dijo, su voz suave a través de la madera de la puerta. Pero quiero que sepas algo. Nada de esto cambia lo que somos tú y yo. Yo siempre seré tu mamá, pase lo que pase. No hubo respuesta desde el otro lado. Isabel suspiró, dejando que el silencio se extendiera. No podía forzar a Daniel a hablar, pero esperaba que supiera que ella estaba allí para él. Fernando, mientras tanto, caminaba por el patio bajo las estrellas, perdido en sus pensamientos. Había esperado este momento durante años, pero ahora que estaba aquí, se daba cuenta de lo complicado que sería. Daniel no era solo un niño al que podía reclamar como suyo, era una persona con su propia vida, su propia historia, y Fernando era, en muchos sentidos, un extraño. La puerta de la casa se abrió detrás de él y vio a Isabel salir. Ella se acercó lentamente, cruzando los brazos contra el frío de la noche. No quiso hablar conmigo, dijo sin mirarlo. Lo siento, respondió Fernando con sinceridad. Isabel suspiró, frotándose las sienes. Mañana hablaré con él. Intentaré explicarle las cosas de una forma que pueda entender. Fernando asintió, agradecido por su disposición. Gracias por todo lo que hiciste por él. Isabel lo miró, sorprendida por el tono de gratitud en su voz. Lo hice por él, no por ti, respondió aunque su tono no era agresivo. Fernando sonrió levemente, entendiendo el mensaje. Aún así, gracias. Los dos se quedaron en silencio bajo las estrellas, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Había muchas heridas que sanar y no todas tendrían una solución fácil, pero al menos ambos estaban comprometidos con lo más importante, el bienestar de Daniel. A la mañana siguiente, Isabel se levantó temprano, su mente aún cargada por la noche anterior. Preparó un desayuno sencillo y esperó pacientemente a que Daniel saliera de su cuarto. Finalmente, escuchó el sonido de la puerta abrirse y los pasos lentos de su hijo dirigiéndose hacia la cocina. Su rostro estaba apagado, sus ojos todavía hinchados por el llanto. «Buenos días, mi amor»,
dijo Isabel con una sonrisa suave, intentando no presionarlo. Daniel no respondió. Se sentó en la mesa, mirando fijamente el plato que Isabel había puesto frente a él. Ella se sentó a su lado, esperando a que hablara, pero el silencio se extendió. «Sé que todo esto es mucho para ti», dijo Isabel finalmente, con cuidado. «Pero quiero que sepas que siempre puedes decirme lo que sientes». Daniel levantó la mirada con el ceño fruncido. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó, su voz cargada de confusión y algo de resentimiento. «¿Por qué no me contaste que tenía un papá?». Isabel tragó saliva, sintiendo la culpa pesar sobre ella. «Pensé que era lo mejor para ti. Tenía miedo de que si te lo decía, tu mundo cambiara demasiado. Todo lo que hice, lo hice porque te amo». Daniel la miró fijamente, sus ojos buscando algo en los de ella. Finalmente asintió, aunque su expresión seguía cargada de emociones. «¿Y ahora qué?», preguntó, en un tono que mezclaba curiosidad y miedo. Isabel suspiró, intentando encontrar las palabras correctas. «Ahora quiero que lo conozcas. Quiero que le des una oportunidad. Es tu papá, y sé que él también quiere estar en tu vida». Daniel no dijo nada más, pero Isabel notó que su postura era menos tensa. Era un pequeño paso, pero suficiente para ella. Mientras tanto, Fernando había salido temprano al pueblo cercano para darles algo de espacio. Aunque le dolía estar separado de Daniel, sabía que Isabel tenía razón. El niño necesitaba tiempo. Caminó por las calles empedradas, observando los pequeños comercios y los grupos de niños jugando en las esquinas. Cada vez que veía a un niño de la edad de Daniel, sentía una punzada en el pecho. En un pequeño mercado, encontró una tienda que vendía juguetes artesanales. Una figura tallada de madera, un futbolista en miniatura, llamó su atención. Fernando pensó en Daniel, recordando lo emocionado que se veía jugando al fútbol en el patio trasero. Sin pensarlo dos veces, compró la figura. Cuando regresó a la hacienda, el ambiente era más tranquilo. Isabel estaba en el jardín, colgando ropa en el tendedero, mientras Daniel estaba sentado en la sombra de un árbol, dibujando en un cuaderno. Fernando decidió acercarse al niño, con el juguete en la mano. «Hola, Daniel», dijo con un tono suave. El niño levantó la mirada, observándolo con cautela. «Hola», respondió sin apartar los ojos de él. Fernando se sentó cerca, pero dejando algo de espacio entre ellos. «Vi esto en el mercado y pensé que te podría gustar», dijo, extendiéndole el futbolista de madera. Daniel miró el juguete por un momento antes de tomarlo, lo giró en sus manos, estudiándolo, y finalmente esbozó una leve sonrisa. «Está bonito», dijo en voz baja. Fernando sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras. No era mucho, pero era un comienzo. «¿Te gusta el fútbol?», preguntó. Daniel asintió. «Mi mamá y yo jugamos a veces. Me gusta mucho». Fernando sonrió. «Yo también jugaba cuando era niño. No era muy bueno, pero me divertía». Daniel lo miró, intrigado por la imagen de su padre como un niño. «¿De verdad?», preguntó con una leve sonrisa. «De verdad», respondió Fernando sonriendo también. «Tal vez podamos jugar juntos algún día, si quieres». Daniel no respondió de inmediato, pero Fernando pudo ver que estaba considerando la idea. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Fernando y Daniel estaban en el patio trasero, pateando el balón de un lado a otro. Las risas del niño llenaban el aire, y Fernando sintió algo que no había sentido en años: alegría genuina. Cada pase, cada gol inventado, le recordaba lo que había perdido, pero también lo que estaba recuperando. Desde la distancia, Isabel los observaba, su corazón dividido entre el alivio y la preocupación. Sabía que Fernando estaba haciendo un esfuerzo genuino por conectar con Daniel, y eso la conmovía. Pero también sabía que este era solo el comienzo de un camino largo y complicado. Esa noche, mientras Isabel guardaba los platos después de la cena, Fernando se acercó a ella. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo, su tono sincero. Isabel lo miró, sorprendida por sus palabras. «No lo estoy haciendo por ti», respondió, aunque su tono era más suave de lo habitual. «Lo estoy haciendo por él. Lo que importa es que Daniel esté bien». Fernando asintió, entendiendo perfectamente. Ambos estaban unidos por su amor por el niño, y aunque había tensiones entre ellos, compartían el mismo objetivo. Cuando Fernando se retiró a su habitación, Isabel se quedó pensando en todo lo que había pasado ese día. Tal vez, solo tal vez,
Podrían encontrar una forma de construir algo nuevo, algo que funcionara para los tres, pero sabía que las heridas del pasado aún estaban ahí, y que el futuro seguía siendo incierto. Por ahora se conformó con el hecho de que Daniel, al menos, parecía estar comenzando a aceptar la situación, y para ella, eso era suficiente. La mañana siguiente, Daniel parecía más animado. Mientras Isabel preparaba el desayuno, lo vio salir corriendo al patio con el balón en las manos, llamando a Fernando para que lo acompañara. Ver a su hijo sonreír después de días de tensión le dio un respiro, pero también un recordatorio de que los próximos pasos eran cruciales. Fernando salió al patio rápidamente, con una energía que Isabel no había visto en él antes. Jugaba con Daniel como si no hubiera ninguna barrera entre ellos. Desde la ventana de la cocina, Isabel observó cómo Fernando lo enseñaba a perfeccionar un tiro y cómo Daniel se reía cada vez que la pelota se desviaba. La escena era extraña, como una postal de algo que podría haber sido su realidad si las cosas hubieran sido diferentes. «Vas mejorando, campeón», dijo Fernando mientras recuperaba el balón. Daniel sonrió, orgulloso. «¿De verdad? Mamá siempre dice que soy buenísimo, pero pensé que lo decía porque es mi mamá». Fernando rió y asintió. «Es porque tienes talento, pero también necesitas práctica. Los grandes jugadores entrenan mucho». Daniel pareció considerar las palabras de Fernando como un desafío. «¿Tú jugabas mucho cuando eras niño?», preguntó. Fernando se detuvo un momento, sus pensamientos volviendo a su infancia. «Sí, no era un jugador profesional ni nada, pero me encantaba jugar con mis amigos después de la escuela». Daniel asintió lentamente, como si estuviera empezando a formar una conexión más personal con su padre. Mientras tanto, Isabel se dedicaba a las tareas de la casa, aunque sus pensamientos estaban en lo que veía desde la ventana. Sabía que esta conexión entre Fernando y Daniel era necesaria, pero también sabía que podría traer complicaciones. Después de todo, Fernando no era una presencia pasajera en sus vidas. Su llegada había reabierto heridas que ella pensaba que nunca tendría que enfrentar. Más tarde, cuando Fernando y Daniel volvieron a la casa cubiertos de polvo y risas, Isabel les sirvió agua fresca. Mientras bebían, Daniel miró a Fernando con una expresión curiosa. «¿Por qué no viviste con nosotros antes?», preguntó de repente. La pregunta cayó como una bomba en el silencio. Isabel y Fernando intercambiaron miradas, ambos buscando la manera de abordar el tema con cuidado. «Es complicado, hijo», dijo Isabel finalmente sentándose junto a él. «A veces las cosas en la vida no salen como esperamos». Fernando intervino, su voz tranquila pero firme. «Pero lo importante es que estoy aquí ahora, y quiero que sepas que siempre voy a estar para ti, sin importar qué pase». Daniel asintió lentamente, aunque era evidente que todavía tenía preguntas. Pero antes de que pudiera hacer otra, Isabel cambió de tema, sugiriendo que Daniel fuera a lavarse para la comida. Cuando el niño se fue, Fernando suspiró apoyándose en la silla. «Tiene muchas preguntas», dijo mirando a Isabel. «Es normal», respondió ella, en un tono más suave del que había usado con él antes. «Su mundo ha cambiado por completo. Está tratando de encontrarle sentido». Fernando asintió. Se quedó en silencio un momento antes de hablar. «¿Por qué no te fuiste con él? Podrías haberlo llevado a otro lugar, haber dejado esta hacienda atrás, pero decidiste quedarte». Isabel lo miró sorprendida por la pregunta. Bajó la mirada antes de responder. «Porque esta era su casa. Aquí es donde nació. Y porque sabía que, si algún día venías a buscarlo, este sería el primer lugar donde mirarías». Fernando se quedó callado, procesando sus palabras. Por primera vez entendió que, a pesar de todo, Isabel había pensado en él, incluso mientras criaba a Daniel sola. Esa tarde, Fernando y Daniel trabajaron juntos en reparar una vieja bicicleta que el niño había encontrado en el almacén. Fernando se dedicó con esmero, explicándole a Daniel cómo ajustar la cadena y reparar las llantas. Era una actividad simple, pero para Fernando era una oportunidad de reconectar con algo que había perdido hacía mucho tiempo. Cuando terminaron, Daniel dio una vuelta alrededor del patio, gritando de alegría al sentir que la bicicleta funcionaba perfectamente. Fernando lo observó con una sonrisa, pero en el fondo sentía una mezcla de orgullo y dolor. Había perdido tantos momentos como ese, y sabía que nunca podría recuperarlos. Isabel salió al patio, viendo a Daniel girar en círculos con su bicicleta recién reparada. «Le encanta», dijo mirando a Fernando. «Es un gran chico».
respondió él, con un tono sincero. Isabel se cruzó de brazos, observándolo. Lo está haciendo bien con él, admitió, aunque sus palabras le costaron. Fernando giró hacia ella, sorprendido. Gracias por decir eso. Significa mucho para mí. Isabel asintió, pero no dijo nada más. Los dos se quedaron en silencio, observando a Daniel reír mientras pedaleaba por el patio. Por un momento, parecía que todo estaba en paz, aunque ambos sabían que la verdadera prueba estaba aún por venir. Esa noche, la casa estaba tranquila, salvo por el suave murmullo del viento que pasaba entre los árboles. Isabel estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando unas cuentas, cuando Fernando apareció en la puerta. Él parecía más relajado, pero su rostro mostraba una mezcla de cansancio y determinación. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando la silla frente a ella. Isabel asintió dejando los papeles a un lado. Aunque sus interacciones habían mejorado en los últimos días, todavía había una barrera de emociones no resueltas entre ellos. Estuve pensando en todo esto, comenzó Fernando, su voz calmada pero seria, en cómo hemos llegado aquí y en lo que significa para Daniel, para nosotros. Isabel lo miró con cautela, esperando a que continuara. Sé que no puedo retroceder el tiempo, dijo él. No puedo recuperar los años que me perdí, pero estoy tratando de aceptar lo que pasó y de entender por qué tomaste las decisiones que tomaste. Isabel bajó la mirada, sintiendo un peso en el pecho. Sus manos jugueteaban con un borde del mantel mientras hablaba. Nunca quise quitarte a Emilio, Fernando. Nunca fue mi intención hacerte daño, pero en ese momento, todo lo que importaba era protegerlo. No podía soportar la idea de que lo rechazaran o lo lastimaran. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Fernando asintió lentamente, procesando sus palabras. Durante mucho tiempo, había sentido rabia hacia Isabel, pero ahora veía algo más. Un amor profundo y genuino por su hijo que había guiado cada una de sus decisiones. Lo entiendo, respondió finalmente con sinceridad. No fue fácil para ti, y aunque duele admitirlo, estoy agradecido de que estuvieras ahí para él cuando yo no pude estarlo. Isabel levantó la mirada, sorprendida por sus palabras. Era la primera vez que Fernando reconocía su sacrificio de esa manera. Él es un niño maravilloso, Isabel. Eso es gracias a ti, agregó. Isabel sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero las contuvo. Había esperado tanto tiempo para escuchar algo así, aunque nunca creyó que realmente sucedería. Lo único que quiero ahora, continuó Fernando, es que podamos trabajar juntos para asegurarnos de que Daniel esté bien. No quiero pelear contigo, quiero ser parte de su vida, pero también respeto el lugar que tú tienes en ella. Isabel asintió, finalmente permitiendo que una lágrima solitaria recorriera su mejilla. Sabía que Fernando hablaba en serio, y por primera vez sintió que podían encontrar una solución que funcionara para todos. Eso es lo que yo también quiero, dijo, con un nudo en la garganta. No me importa cómo lo hagamos mientras él esté feliz y seguro. Ambos se quedaron en silencio, permitiendo que la tensión entre ellos se disipara lentamente. Era un momento de entendimiento mutuo, un punto de inflexión que cambiaría el curso de sus vidas. A la mañana siguiente, Isabel y Fernando hablaron con Daniel juntos. Se sentaron con él en el pequeño comedor, explicándole de manera sencilla y honesta lo que significaba tener a su papá en su vida. Daniel, aunque todavía parecía un poco confundido, escuchó atentamente. Cuando terminaron, miró a ambos con una expresión seria. ¿Entonces los dos van a estar conmigo?, preguntó. Isabel y Fernando intercambiaron una mirada antes de responder al unísono. Sí. Daniel se quedó callado por un momento y luego sonrió tímidamente. Está bien, dijo, pero solo si los dos juegan fútbol conmigo. Los tres rieron, aliviados por la respuesta. Era un pequeño paso, pero suficiente para demostrar que Daniel estaba dispuesto a aceptar esta nueva dinámica. Esa tarde, mientras jugaban juntos en el patio, Isabel se permitió por primera vez en mucho tiempo sentir algo de esperanza. Aunque sabía que todavía había desafíos por delante, ver a Fernando y Daniel reír juntos le dio una sensación de paz que no había sentido en años. Fernando, por su parte, sentía que finalmente estaba comenzando a encontrar su lugar en la vida de su hijo. No todo estaba resuelto, pero ahora tenía la oportunidad de construir algo nuevo, algo real, y por primera vez dejó de mirar hacia el pasado y comenzó a pensar en el futuro.
El sonido de las risas de Daniel llenaba el patio, mientras Isabel y Fernando lo perseguían con el balón. El sol estaba bajo, tiñendo el cielo de naranja, y la hacienda parecía más viva de lo que había estado en años. Isabel, exhausta pero feliz, se dejó caer en el césped mientras Fernando y Daniel seguían jugando. Por un momento, todo parecía sencillo, casi normal. Después del juego, los tres se sentaron en los escalones de la entrada, compartiendo una jarra de agua fresca que Isabel había preparado. Daniel, todavía emocionado, hablaba sin parar sobre cómo quería que le enseñaran a hacer tiros de chilena. Isabel y Fernando lo escuchaban, sus sonrisas reflejando algo más que alegría, una sensación de unidad que no habían sentido antes. Más tarde esa noche, después de que Daniel se durmió, Isabel y Fernando se sentaron en la cocina. El ambiente era tranquilo, pero lleno de algo nuevo, una comodidad inesperada. Isabel rompió el silencio. «Es increíble cómo se adapta tan rápido», dijo moviendo su taza de café entre las manos. «Me preocupaba que todo esto fuera demasiado para él, pero parece estar encontrando su camino». Fernando asintió apoyándose en la mesa. «Es un niño fuerte. Eso es gracias a ti». Isabel bajó la mirada, pero había una leve sonrisa en sus labios. Aunque los elogios de Fernando le parecían extraños al principio, comenzaba a aceptarlos. «¿Y tú?», preguntó Fernando, inclinándose ligeramente hacia ella. «¿Cómo estás llevando todo esto?». Isabel levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. Se tomó un momento antes de responder. «Ha sido difícil», admitió, «pero también siento que es lo correcto. Daniel merece esto, merece tenernos a los dos». Fernando observó el rostro de Isabel, notando el cansancio que había acumulado a lo largo de los años, pero también la fuerza que había mostrado al cuidar de Daniel sola. Por primera vez, entendió completamente el peso que ella había llevado, y una sensación de respeto profundo creció dentro de él. «Quiero que sepas algo», dijo Fernando con un tono serio. «No importa cómo sigamos adelante, siempre voy a estar aquí, no solo para él, sino también para ti». Isabel lo miró confundida por un momento, pero vio la sinceridad en sus ojos. No era una declaración romántica ni una promesa vacía, era algo más profundo, un compromiso de formar un equipo, de ser una familia, aunque no de la manera convencional. «Gracias», respondió, su voz apenas un susurro. En los días siguientes la nueva dinámica comenzó a asentarse. Fernando pasaba más tiempo en la hacienda, ayudando con las reparaciones y aprendiendo a ser una figura constante en la vida de Daniel. Isabel, aunque todavía mantenía cierta distancia emocional, comenzó a confiar más en Fernando, permitiéndole tomar un papel más activo en la crianza de su hijo. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín, Daniel los observaba desde el porche. Los veía reírse por algo trivial, intercambiando bromas mientras arreglaban una cerca rota. En su rostro había una sonrisa tranquila, una que reflejaba la seguridad de saber que estaba rodeado de personas que lo amaban. «¿Qué estás viendo, campeón?», preguntó Fernando notando la mirada del niño. Daniel se encogió de hombros, pero su sonrisa no desapareció. «Nada, solo que somos como un equipo ahora, ¿no?». Fernando y Isabel intercambiaron miradas, sorprendidos por la simpleza y profundidad de las palabras de Daniel. «Sí, somos un equipo», dijo Isabel, acercándose a su hijo y abrazándolo. Fernando se unió al abrazo, colocando una mano sobre el hombro de Daniel. En ese momento, las barreras entre ellos parecieron desvanecerse. No eran una familia convencional, pero eran una familia al fin y al cabo. Esa noche, mientras las luces de la hacienda se apagaban y el silencio caía sobre ellos, Isabel se sentó en su cama, reflexionando. Habían pasado tantas cosas, pero por primera vez en años sentía que el futuro no estaba lleno de incertidumbre, sino de posibilidades. Sabía que habría desafíos, pero también sabía que no estaba sola para enfrentarlos. En la habitación de al lado, Fernando miraba por la ventana hacia las estrellas. Pensaba en todo lo que había recuperado y en todo lo que aún tenía que aprender, pero estaba listo, por Daniel, por Isabel y por él mismo. Y en la habitación de Daniel, el niño dormía profundamente, con una sonrisa en su rostro. Soñaba con juegos de fútbol, con risas y con el calor de un hogar lleno de amor. El equipo que habían formado era inusual, pero para ellos era perfecto.